Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria. Esta semana hablaremos de la lección número 4, con un título extraordinario: Levántate y anda. Sí, esa es la invitación que el Señor Jesús hace a todos nosotros. Permite que pueda tocar tu vida. Sí, levántate y entonces verás milagros. Sí, porque el Señor toca a aquel que nadie se atreve a tocar. También libera a aquel que está cautivo. Incluye a aquel que es excluido por los demás. Sí, ese es el mensaje de esperanza, de amor y de cuidado que el Dios tiene para todo ser humano. Así que quédate con nosotros. En los siguientes minutos hablaremos de las maravillosas palabras y promesas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Estás en Escuela Sabática Universitaria. Nos da mucho gusto que hayas permanecido con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. No olvides visitar nuestro sitio en la internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Antes de iniciar con el repaso, quiero presentarles a los dos jóvenes y a la señorita que nos acompañan en el estudio. Han hecho una pausa de sus responsabilidades en las aulas, en los salones de clases, y están aquí con nosotros para meditar, para reflexionar acerca del estudio de esta semana, que lleva por título Levántate y anda. Quiero presentarles. De mi lado derecho se encuentra Fausto Rojas, vengo de Puebla y estudio teología. Muchas gracias, Fausto. De mi lado izquierdo Dalila Castellanos, y trabajo en el área académica. Muchas gracias, Dalila. Mi nombre es Jorge Andrés Díaz y soy colombiano y trabajo aquí como docente en la Universidad de Montemorelos. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias, Dalila. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ¿qué te parece, Dalila, si nos guías en oración antes de iniciar nuestro repaso? Señor, te agradecemos las bondades que has tenido para con nosotros y queremos que nos acompañes al estudiar tu palabra, que pueda ser de provecho para nuestras vidas y también para las demás personas. En tu nombre, amén. Bueno, el estudio de esta semana es muy interesante. Aborda un área que es muy sensible, siempre ha sido sensible, pero ahora en el siglo XXI se le ha colocado un énfasis más grande, más fuerte. Me refiero a la inclusión. Cómo la sociedad está preocupada ahora, pero cómo el Señor, a través de todos los tiempos, Él siempre ha tratado de unir a toda la raza humana con el propósito de que sean un pueblo que vive en esta tierra con las bendiciones y las bondades que eso implica, pero que se prepara para estar con Él por toda la eternidad. ¿Qué podemos mencionar respecto a este estudio? Efectivamente, como usted dijo, pastor, hoy en día la sociedad tiene una gran preocupación. ¿Y por qué muestran preocupaciones? Porque mostramos miedo, tenemos temor. La lección menciona una lista de temores que uno tiene como ser humano. Más fuertes podrían ser la pérdida de un familiar o la pérdida misma de uno mismo, pero Dios se preocupa más, como usted dijo, por nuestra salvación. Se preocupa porque nosotros estemos sanos, tanto físicamente como espiritualmente. Ciertamente Dios está controlando todo. Hoy en día que pues el mundo está tan de cabeza. Sí, lo que pienso es que cuando habla usted de la inclusión, estamos hablando, por ejemplo, en la lección de aquellos que no pueden caminar. Por ejemplo, aquí la lección nos habla específicamente del paralítico. El título lo dice, levántate y anda. Exactamente. Y hoy pues probablemente estamos hablando de esta gente que pues, no tiene alguna limitación física, ¿no? Hoy en día la sociedad está muy preocupada por eso. Jesús mostraba esa preocupación desde el principio. Claro. Y aún más abarcante, ¿no? Exacto. Y lo interesante que nos muestra la lección es que a pesar de tener esas deficiencias físicas, la gente de la época los dejaba de lado, pero Dios los buscaba, o Jesús los buscaba, ¿no? Jesús los encontraba, o a Él lo encontraban, y sobre todo les ayudaba en su parte física,
pero asimismo también en su parte espiritual. Entonces creo que es muy importante cómo nosotros como seres humanos nos preocupamos mucho por nuestra parte física. Como decía Fausto, pues nos da miedo morir, nos da miedo pues, perder un miembro, perder una mano, un brazo, no poder caminar. Pero ¿dónde está nuestra vida espiritual? ¿Dónde está nuestra preocupación por lo que realmente Jesús vino a morir por nosotros? Sí, Dorina. Se me ocurre que como seres humanos hoy día nos preocupamos más tal vez por nuestra belleza, por nuestro físico, hacer ejercicio, todas estas cosas, pero es muy poco lo que yo escucho hablar de la importancia espiritual. No hay muchos que vengan a decirte, oye, ¿ya leíste la lección de escuela sabática? ¿O ya leíste este capítulo de la Biblia? Es muy, muy raro hoy día, pleno siglo XXI, que alguien se preocupe por lo espiritual. Pero me gustó lo que comentaba el profe. Jesús se preocupaba por todo, tanto físico, espiritual, mental, ¿sí? El todo del ser humano. Ahora, hay algo que se me hace muy interesante que lo menciona la lección, y es que en muchas ocasiones estos problemas físicos se le atribuían al pecado, ya sea el pecado de la persona o al pecado de la familia o al pecado. Entonces, psicológicamente podríamos decir que estos enfermos o estas personas que tenían alguna deficiencia física siempre tendían a pensar que era su culpa o culpa del pecado que vivían. Por eso menciona la lección que muchos de ellos, o específicamente... Incluso los errores del padre, del abuelo. Exacto. Específicamente va a donde Jesús, más preocupado por su vida espiritual que por su vida física. Fíjate, profe, en el capítulo 8, versículo 2, hay una expresión en la cual he meditado muchas veces. Cuando uno tiene luchas que a veces parece que uno no puede vencer, o que pareciera un obstáculo tan alto, tan grande, dice este hombre leproso que se acercó al Señor Jesús: Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo pienso que esa exclamación no se dijo así como la acabo de leer yo, ¿verdad? Sino con un grito del alma, desgarrador, por la soledad, por el rechazo, por la crítica, por el señalamiento de que él estaba así por culpa de su pecado, por culpa del pecado de sus padres o de sus abuelos o de su familia, que cuando vio al Señor Jesús dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo lo imagino como un grito desgarrador, sin demeritar. Yo creo que muchas veces nosotros, o incluso entre la gente que está a nuestro alrededor, hay quienes en el silencio gritan: Señor, si quieres puedes limpiarme. Algo interesante, ciertamente nosotros nos preocupamos y decimos si quieres, y sí, efectivamente el ser humano tiende a hacer esa su mayor preocupación. Ese es el lado humano, pero hay que ver también el lado de Jesús, sí, que me encanta. Dice, si quieres, que es la parte humana, si quieres, ayúdame, por favor, puedes limpiarme. Y puedes, bueno, la palabra griega es dunamai, puedo, sí, puedes. Es porque Jesús verdaderamente tenía poder. Y no era un poder así como de un truco de magia. No era ni limitado. No, era porque verdaderamente lo deseaba. Porque podía, y por amor a su hijo, lo hizo. Dice la Escritura: Jesús extendió la mano, lo tocó, y al instante su lepra desapareció. Jesús toca al intocable. Que es obviamente una acción que a los demás que están viendo y observando les llama mucho la atención, porque irrumpe en la regla Jesús. Se supone que no lo puedes tocar. Si lo tocas quedas inmundo. Pero Él limpia esa inmundicia. Por el contrario, en vez de quedar el inmundo, Él quita esa inmundicia. Esa acción la ven los demás, obviamente.
y demuestran pues obviamente el poder de Jesús. Es maravilloso el mensaje de salvación, ¿no? Rompe las reglas de la sociedad, los parámetros establecidos, las costumbres. Yo siempre he pensado que el Evangelio te lleva a una nueva cultura, una cultura en la cual todos somos iguales. Y en el pueblo de Dios uno lo ve en los cultos, el rico y el pobre están sentados juntos, el que ha pasado muchísimos años en las aulas y aquel que solo pasó algunos pocos años están sentados ahí colaborando juntos en la obra del reino del Señor. El Señor toca lo intocable, Dalila. Es comparado con la lepra. La lepra es una enfermedad en la cual nadie puede tocarte porque te contaminas, te enfermas. Y sí, el pecado es comparado con esto. Sí. Más sin embargo, como estamos comentando, Dios es todopoderoso. Y nos busca y no importa el pecado que haya sido o lo que estemos manchado, Él puede. Para mí es un mensaje de esperanza, Fausto. Sí, así es. Sí, efectivamente estaba leyendo lo que pasaba antes en el Antiguo Testamento y específicamente en Levítico 13, capítulo 45, dice versículo 45, dice: el leproso que tenga llagas llevará sus vestimentas deshechas y su cabeza descubierta y embozado pregonará: impuro, impuro. Imagínate. Entonces Jesús rompe esos parámetros, ¿verdad? Rompe eso. Y es que en Juan, 1 Juan, y quiero que pues leamos ese capítulo, siento que es muy indispensable. 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Sí, el mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza que va más allá de las costumbres, de las barreras que ponemos. Y la verdad, en estos tiempos en los cuales hay grande necesidad, el mensaje, así como fue con el leproso, está para nosotros. Claro. Eso bien. Sí. Dice así, esta es la primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Hay que ver, aquí menciona, esta es la confianza que tenemos en Él. Muchas veces el ser humano no tiene confianza en Dios y pues no le pedimos a Dios y pues por lo mismo no recibimos. Vemos a este leproso, pidió: si quieres puedes limpiarme. Ahora lo que veo interesante también es que este leproso tiene fe. Bastante. Cree que es limpio. Cree que puede ser limpio. ¿Ok? Y ni siquiera lo impone. Lo pide. Le dice: si tú quieres, yo sé que voy a poder ser limpio. O sea, el poder lo tiene Jesús en limpiar. Claro. ¿No? Si Él quiere, puede ser limpio. A mí cuando yo estaba en la universidad, hice un documental acerca de la lepra, precisamente. Okay. Y no sé si ustedes saben que cuando alguien tiene lepra, pierde en los lugares donde tiene sus llagas la facultad de la sensibilidad. Yo a veces me imagino en esta historia cuando dice que Jesús lo tocó, esa primera vez que este leproso siente que le tocan. Muchas veces, haciendo una aplicación rápida, nosotros podemos estar leprosos y muchas veces Dios intenta tocarnos, pero no lo sentimos porque no estamos sensibles a Él. Debemos pedirlo, ¿no? Lo que nos muestra esta historia es que debemos creer que Dios y Jesús nos puede sanar, ¿no? Y nos puede limpiar para poder sentirlo. Sí, Dalila. Sí, es cierto, a veces estamos tan alejados, que aunque estemos necesitados y sabemos que ahí está Dios, somos orgullosos y sí, nos hacemos duros, nos hacemos tan fuertes pensando, a veces los seres humanos pensamos que somos dioses. Sí, ahí es donde está el problema. En el libro Deseado de todas las gentes dice: la obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. Y así como hizo con el leproso,
Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero ser limpio. En este tiempo, el Señor ofrece lo mismo al alma pecadora. Tú puedes ser limpio si pones tu mirada en Cristo Jesús. Bueno, queridos amigos, vamos a ir a una pausa. En un momento regresaremos. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. No te vayas, quédate con nosotros. Porque educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en el repaso de la Escuela Sabática Universitaria y hemos estado hablando de cómo el Señor incluye a todos. Sí, queridos amigos, hemos hablado de cómo el Señor toca lo intocable, pero también incluye a los excluidos. ¿Qué les parece esa frase? El Señor incluye a los excluidos. Profesor. Pues a veces creemos que la salvación es un club social, que solamente pertenece a un grupo, a unos pocos, a los elegidos, ¿no? Y yo he escuchado a mucha gente que dice, no, profe, yo no puedo ir a la iglesia. Soy muy malo. Soy muy malo. Y entonces ahí es donde les digo, pues no vaya al hospital si está enfermo. ¿No? ¿Para qué ir a un hospital si estás enfermo? Al contrario, tú vas al hospital cuando estás enfermo. Lo mismo es buscar a Dios. Cuando uno busca a Dios es porque realmente lo necesita. Y la fortuna que tenemos es que Dios permite que todos podamos acceder a Él. Es increíble. Nos muestra la fe. Una fe a toda prueba. Pues Jesús mismo dice, no encuentro en este lugar mayor fe que la de este. Dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Verdad, Dalila? Sí. Me llama la atención la certeza que tenía, la seguridad que tenía de pedirlo. Muchas veces nosotros no tenemos, y tenemos a Jesús, tenemos ahí todo, pero le damos vuelta pensando que nosotros podemos solucionar el problema. Pensamos que tenemos tantos privilegios, ¿sí? No las creemos, por decir así. Pero al final del día sabemos que somos humanos limitados. Y lo ilimitado solamente está en Jesús. Él todo lo puede. Sí, dice que la historia del comandante romano, el centurión, que se acercó a Jesús para que sanara a su esclavo a punto de morir, revela 4 grandes verdades. La primera dice que el poder y la autoridad no deben cegar nuestros ojos al valor y la dignidad de un ser humano, aun si esa persona es un esclavo. Número 2, la gracia divina por medio de Jesús estaba disponible para el centurión y también para el siervo. Una tercera, un sentimiento de indignidad ante la gracia divina es la clave para experimentar el poder de esa gracia. Vuelvo a repetirla. Un sentimiento de indignidad ante la gracia divina es la clave para experimentar el poder de esa gracia. Nosotros tenemos límites. El Señor no tiene límites. Y cuarta, el poder de Jesús. Entonces, como ahora, debe ser identificado no necesariamente por su presencia física, sino por la fe en su palabra. El centurión tenía esa clase de fe y Jesús se maravilló, se asombró y le dijo que volviera a casa para ver la respuesta a su fe extraordinaria. Sí, es que, bueno, yo lo pienso así. La fe la debemos aplicar siempre. Y yo me gusta decir que la vida
es un camino de fe. Tú solo caminas y avanzas tomado de la mano de Jesús. Y cuando hay pruebas, ahí es donde pruebas verdaderamente esa confianza en Él. El centurión la tenía y estaba convencido de que se iba a sanar. A mí hay algo que también me gusta de la historia, y es que Jesús es políticamente incorrecto. Sí, en estos tiempos que la gente cuida sus palabras. No No digo esto. Con él no me voy a juntar. O sea, ¿cómo voy a hablarle a un centurión romano si realmente es quien nos oprime? Sí. Si es el que oprime al pueblo que me está levantando como rey, por decirlo de alguna otra forma. No, políticamente no. Diría el que maneja, el manager de Jesús, le hubiera dicho no. Pero Jesús lo te que va a bajar demuestra, puntos en las encuestas. Algo así. Lo que hace Jesús básicamente es demostrar que todos, incluyendo los gentiles, podían ser parte de la salvación. A mí me parece también increíble cuando habla lo de la fe, es que no sé, yo me imagino en la escena a un Jesús sorprendido. Un Jesús sorprendido en el sentido de que viene alguien que él no espera que le traiga esa fe. Por eso lo menciona. Donde este centurión habla de sí mismo. Yo sé, si yo digo a alguien ve y dala y va. Así como yo tengo poder en la palabra, tú tienes aún más. Y creo en eso. Y el siervo sanó. Y el siervo sanó. Y bueno, me gustaron mucho los puntos porque también hay que pensar que el centurión no está pidiendo por él. Está pidiendo por otro. Y no es otro que sea superior a él. Es alguien que es inferior a él. Entonces, se mezclan muchos factores en esta historia que nos hace reflexionar un poco, ¿no? El valor del servicio, el valor de pensar en los demás, el valor no solamente de pedir para mí, sino pedir por otros. Y por otros también que están en desgracia, ¿no? Por otros que probablemente no tienen esa posibilidad de ir a Jesús y que yo sí. Y es que, creo que eso es bonito por eso. Es que es como una cadenita. Digamos, Jesús ayudó al centurión, y el centurión aquí estaba ayudando a su siervo. Y ese siervo quizás no se menciona su historia, pero quizás ya cuando sanó de la lepra le pudo decir a una persona más, y esa persona, y se va extendiendo el mensaje. Gracias a qué? A la fe de un centurión. Bueno, el Señor toca lo intocable, incluye a los excluidos, libera a los cautivos. Mensajes completo. ¿Qué podemos mencionar acerca de lo que Mateo 8, 28 al 34 señala? Y es una historia que se conoce como los endemoniados gadarenos. Yo empecé a leer desde el versículo 25, sí. y me encanta ese versículo porque tiene una palabra clave. Mateo 8:25 tiene una frase que de verdad a mí me ha impactado bastante. ¿Por qué? Dice: entonces se le acercaron sus discípulos y lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Es una frase que nosotros debemos aplicar hoy en día. Señor, sálvanos porque estamos pereciendo. El poder de liberar. ¿Cuántos hábitos, adicciones tiene el ser humano? Que lo mencionábamos en la lección pasada acerca de cómo Dios es una forma inexplicablemente humana, cómo Él puede cambiar el carácter de un drogadicto a quitarle la droga, de un alcohólico a quitarle el alcohol, el violento a hacerlo pacífico. Sí. El Señor está dispuesto a liberar al que está cautivo de sus propias... Pero mire, no nos veamos tan extremos, okay. Porque ninguno de nosotros es drogadicto. Claro. Ninguno es alcohólico. Ninguno de nosotros tiene esos problemas tan graves que pueden tener otras personas. Pero muchas veces somos adictos al trabajo. Muchas veces no podemos dejar de trabajar y entonces decimos, no, pues ¿cómo voy a dejar de trabajar el sábado? ¿No ve que me sacan del trabajo?
¿Y el dinero? ¿Cómo voy a hacer para no tener el dinero? Mucha gente puede ser adicta simplemente a vestir muy bien y a aparentarle a los demás que tiene dinero, las apariencias, ¿no? Pueden haber otras adicciones que son más comunes y que probablemente no las detectamos. Una de esas actitudes puede ser como los que fueron testigos de la liberación de estos endemoniados. Dice el versículo 34, entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de su territorio. O sea, esa actitud a veces de rechazo a aquellos que incluso están tratando de acercarse al Señor. Claro. ¿Cómo cambiar esa actitud? ¿Cómo el Señor puede librarnos? Bueno, haciendo lo mismo que dice el versículo, ¿no?, de esta semana. Más bien el título, levántate y anda, es decir, deja que el Señor tome control de tu vida, levántate para que el milagro se haga realidad en tu vida. ¿Sí, Dalila? A veces esperamos que echar espumas y saltar y hacer ruidos y decimos ese está endemoniado, pero muchas veces creo que nosotros mismos podemos tener esas características, ¿sí? Porque estamos apegados a tantas cosas que nos alejan del Todopoderoso. Que Él puede lograr en nosotros si tenemos un problema, si tenemos una enfermedad, si tenemos una adicción de cualquier tipo. Él todo lo puede, pero se nos olvida. En segundos, empezando con el profe Jorge, ¿cómo resumimos la lección de esta semana? Para mí el resumen está en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo a Cristo le permito entrar en mi vida y hacer el milagro, estoy seguro que Él va a querer hacerlo. Dalila. Yo termino con esta frase que la subrayé y me gustó. Cualesquiera que sean vuestras luchas físicas, aún en el peor escenario, siempre serán solo temporarias, porque estamos esperando a Cristo Jesús. Amén. Fausto. Yo voy a terminar con armé estas 3 frases en la lección. En versículo 25, Señor, sálvanos, que perecemos. Y es cuando Jesús nos responde: los pecados te son perdonados, levántate y anda. Amén. Pues muchas gracias, profesor André, gracias Dalila, gracias Fausto. Queridos, gracias por haber estado con nosotros en estos minutos disfrutando de esta lección. Los esperamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.